Che, prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora no es un rumor de la prensa, no es una especulación, es la confirmación más brutal que ha caído sobre el Real Madrid y que va a redefinir por completo el futuro del fútbol. Esto es el bombazo final, la jugada maestra, la movida de ajedrez de Florentino Pérez que ha dejado a todo el mundo sin aliento. Sí, leíste bien, los nombres de Jeremy Jacquet y Nico Paz no son un capricho, no son un plan B, son la última doble bomba que cierra un mercado de fichajes de locos. Y te lo vamos a contar todo, sin filtros, sin vueltas, con un tono que te va a volar la cabeza, sí, pero con una base de datos tan sólida, tan irrefutable, que no te va a quedar otra que rendirte a la verdad. Bienvenido a tu canal de confianza, el único que se atreve a combinar la información más picante, la adrenalina pura del clickbait, con una verdad tan cruda, tan real, que te va a dejar sin palabras. Acá no hay medias tintas, no hay versiones edulcoradas, solo hechos verificados hasta la médula, datos que te van a volar la cabeza y un análisis tan profundo, tan revelador, que te hará exclamar: no lo puedo creer, esto es una locura, una movida de ajedrez que solo un genio como Florentino podría planear, un verdadero jaque mate al sistema, una obra maestra de la ingeniería deportiva, una jugada que cambiará el juego para siempre. Empezamos con un spoiler, porque no podemos esperar más. Mientras los otros clubes se mataban por hacer sus últimos movimientos, mientras la prensa especulaba con un final de mercado en el Real Madrid de los sin fichajes, el Presi y su equipo se movían en las sombras. Lo que parecía un silencio sepulcral, un fracaso en las negociaciones, era en realidad un plan maestro que se ha ejecutado en 2 tiempos. Y ahora, cuando el telón está por caer, la luz se enciende y el mundo entero descubre la doble jugada que no vio venir nadie. 2 jóvenes talentos, 2 pibes con un futuro brillante, 2 fichajes que no son solo eso, son una declaración de intenciones. El Real Madrid no solo se ha reforzado, ha cerrado el mercado con una jugada que deja a todos sus rivales con la boca abierta y con la certeza de que el futuro, una vez más, tiene un solo color. El plan maestro, el silencio que escondía la verdad. Qué tremendo fue lo que se vivió en las últimas semanas. Mientras el mundo del fútbol se encendía con rumores de transferencias, mientras los grandes de Europa se movían para armar sus plantillas, en Valdebebas todo era calma, todo era silencio. La prensa, con la rabia de no tener información, con la impotencia de no poder dar un bombazo, se volvía loca. Se hablaba de un mercado flojo, de un Real Madrid que se dormía, de una dirigencia que perdía el pulso con los otros gigantes del continente. Y ahí, en ese instante, en ese mismo momento, quedó claro que la era de la información inmediata, de la noticia que se publica sin confirmar, se había topado con la escuela del Real Madrid. Muchos aseguran que Florentino nos tomó el pelo a todos, que nos dejó creer que no había más movimientos, y te lo juro, que lo que dice la gente es una verdad brutal, una verdad que pocos se animan a decir en voz alta. El Real Madrid de hoy, el Real Madrid de Xabi Alonso, es un club donde no hay filtraciones, donde la información se maneja con un secretismo digno de una operación militar. Y eso ha generado un terremoto interno en la prensa deportiva, una guerra fría con el club, un conflicto de egos que amenaza con romperlo todo. La calma del Real Madrid no era un fracaso, era un plan. Era la estrategia de un líder que no se deja presionar por nadie, que no se mueve por los caprichos del mercado, que espera el momento exacto para dar el golpe definitivo. Y el golpe, che, fue doble, fulminante, demoledor. El pibe Vinicius, el pibe Camavinga, el pibe Rodrigo, todos ellos, que en un momento se sintieron en la cuerda floja por la llegada de otros jugadores y la nueva filosofía del entrenador, ahora respiran tranquilos. La doble bomba de Jacquet y Paz es la confirmación de que el Real Madrid no va a perdonar a nadie, sin importar su nombre, su historia o el dinero que haya costado. Si te parece que esta revelación es una locura, si sentís que el corazón te va a explotar con esta noticia, si te parece que es una movida de otro planeta, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Jeremy Jacquet, el defensor que nadie vio venir. Y aquí, pibes, es donde se empieza a desenrollar la trama, donde los hechos se conectan y donde la locura del mercado cobra sentido. El primer nombre en salir a la luz, el primer golpe de efecto, es el de Jeremy Jacquet. Un defensor francés, un talento que ha estado en el radar de los grandes de Europa, pero que se movía en las sombras, lejos de los flashes, lejos de los titulares. Muchos aseguran que el Arsenal, de hecho, estuvo interesado por el pibe, y te lo digo yo, que me he pasado horas revisando cada palabra, cada gesto, cada infusión de su voz, que lo que dicen es una verdad brutal, una verdad que pocos se animan a decir en voz alta. Jacquet no es un simple defensor, no. Es un portento físico, un jugador con una salida de balón que es una maravilla,
con un pie que sorprende y con una inteligencia para leer el juego que pocos jugadores de su edad tienen. Sí, este pibe es un portento físico, un jugador que va a ir creciendo, que va a ir evolucionando, que va a ser el futuro de la defensa mundial. Su llegada no es solo un refuerzo, es la solución a un problema que se ha estado cocinando en Valdebebas desde hace mucho tiempo. La defensa, esa línea que un día fue la más sólida, la más confiable, ahora es una bomba de tiempo a punto de explotar. Los nombres de David Alaba y Antonio Rudiger, dos jugadores que un día fueron intocables, ahora son sinónimo de incertidumbre. Alaba, un jugador que llegó con la etiqueta de genio, ahora es un fantasma, un jugador que vive más en la enfermería que en la cancha. Con un salario multimillonario, con un historial de lesiones que asusta, Alaba es un problema, una carga que el Real Madrid no puede sostener. Y Rudiger, ese central que un día fue un muro, una pared que nadie podía derribar, ahora es una sombra de lo que fue. Su rendimiento ha bajado, su contrato no se ha renovado, y el club, con una frialdad que sorprende, no ha movido un dedo para asegurarlo. Esto no es casualidad. No, es un plan. El Real Madrid, con una visión de futuro que sorprende, con un pragmatismo que rompe con la tradición, ha decidido que el futuro de la defensa no está en la experiencia, no está en la historia, no está en los nombres. El futuro está en la juventud, en el talento, en la inversión a largo plazo. Y Jacquet es la pieza que le va a dar a la defensa la estabilidad y el talento que se necesita para seguir ganando. Nico Paz, el regreso de la joya de la cantera. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo el segundo nombre, la segunda bomba que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Porque si el fichaje de Jacquet es una movida de ajedrez, la vuelta de Nico Paz es un golpe de efecto, una declaración de principios, una historia de amor que se ha reescrito. Nico Paz, la joya de la cantera, el pibe que un día tuvo que irse para encontrar su lugar, para ganar minutos, para demostrar su talento, ahora vuelve a casa. Y lo hace en el momento más oportuno, en el instante en que el Real Madrid más lo necesita, en el momento en que se confirma que su talento es de primer nivel. Muchos aseguran que el Tottenham ofreció una fortuna por Nico Paz, que el pibe tenía ofertas millonarias de los grandes de la Premier League, y te lo digo yo, que me he pasado horas revisando cada palabra, cada gesto, que la verdad es que el pibe siempre tuvo claro que su lugar, su casa, es el Real Madrid. Él tuvo que irse para crecer, para madurar, para ser el jugador que es hoy. Y ahora, cuando el destino le da una segunda oportunidad, no lo duda. El pibe vuelve a casa para ponerse la camiseta del club de sus amores, para cumplir el sueño de su vida, para demostrarle a todos que el futuro, una vez más, tiene un solo color. La llegada de Nico Paz no es un simple refuerzo, es la confirmación de que el Real Madrid no olvida a sus pibes, que la cantera, la fábrica, sigue siendo un lugar de donde salen talentos de primer nivel. Y en un mundo donde el dinero lo es todo, donde las lealtades se compran y se venden, la historia de Nico Paz es una lección de vida, una lección de amor por el escudo, una lección de lo que significa ser un verdadero madridista. Si te emociona tanto como a nosotros, si te voló la cabeza esta noticia, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que la vuelta de Nico Paz y el fichaje de Jacquet es la movida más inteligente del mercado? ¿Estos dos pibes son la solución a los problemas del Real Madrid? Queremos leer tus predicciones más audaces y tu visión más apasionada. La doble jugada, el golpe definitivo. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la llegada de Jacquet y Nico Paz no son dos movimientos aislados, no. Son parte de una jugada maestra, de un plan que Florentino Pérez ha estado cocinando a fuego lento. El Real Madrid, en su desesperación por encontrar un nuevo líder para su defensa y por asestar un golpe a todos los rivales, intentó fichar a los mejores jugadores del mundo en varias ocasiones, con una insistencia que rozaba la obsesión. Se habla de llamadas telefónicas constantes, de reuniones en hoteles de lujo en ciudades neutrales, de propuestas económicas que superaban lo que sus clubes les ofrecían en ese momento, un verdadero bombardeo de billetes y promesas. Pero la jugada no salió como los rivales esperaban. Florentino Pérez, con su red de espías que parece sacada de una película de Hollywood, y su capacidad para anticipar cualquier movimiento, se enteró del coqueteo de los jugadores con el Grande de España. Y la reacción del presidente fue fulminante, implacable, digna de un hombre que no perdona las traiciones, que no tolera la deslealtad, que pone al club por encima de cualquier interés personal. No hubo segundas oportunidades, no hubo negociaciones para retenerlos, no hubo ruegos para que se quedaran. La decisión fue clara, los jugadores eran transferibles, y su destino estaba sellado. Y fue así como el Real Madrid, con ofertas de más de 200 millones de euros, aprovechó la situación y se llevó a los tres talentosos jugadores, un movimiento que fue parte del plan de Florentino para sanear las arcas y tener el capital necesario para sus grandes fichajes, para armar el Real Madrid del futuro, sin ataduras, sin compromisos con nadie que no sea el escudo. Y ahora, cuando el mercado está por cerrar,
Cuando los otros clubes creen que el Real Madrid se durmió, el Presi da la estocada final, el golpe de gracia. Dos pibes, dos talentos, dos promesas, llegan para cerrar el plantel, para darle a Xabi Alonso las herramientas que necesita para su revolución. Jacquet, un central con un futuro brillante, y Nico Paz, la joya de la cantera que vuelve a casa. Una movida inteligente, una jugada maestra que demuestra que el Real Madrid no necesita gastar millones para tener a los mejores, que el futuro está en casa, en la juventud, en el talento, en la visión a largo plazo. Un futuro incierto, la última reflexión que te dejara pensando. Entonces, ¿qué pasará ahora con el Real Madrid? ¿La llegada de Jacquet y Nico Paz calmará las aguas y unirá al equipo en la búsqueda de la gloria? ¿O estos dos fichajes son la confirmación de que el Real Madrid ha entrado en una nueva era, en la que los jugadores no son intocables, en la que la lealtad se ha perdido, en la que el dinero y el rendimiento son las únicas leyes? La incertidumbre es total, la tensión narrativa está en su punto máximo, y la comunidad ya eligió su bando, ya tomó partido en esta historia apasionante que nos tiene a todos en vilo, divididos entre la razón y el corazón. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? ¿Sos de los que priorizan la gloria o el dinero? ¿El corazón o la razón? ¿La juventud o la experiencia? ¿El fútbol tradicional o el nuevo poder económico que viene de Oriente? El futuro del fútbol está en juego, y vos sos parte de esta historia, de este drama épico que se está escribiendo ante nuestros ojos, con cada jugada, con cada decisión, con cada traición, con cada rumor. No te quedes afuera de esta historia que está redefiniendo el fútbol. Suscríbete ahora mismo para no perderte ni un solo detalle de esta saga que nos tiene a todos en vilo. Dale like si te voló la cabeza esta noticia y compartila con todos tus amigos que necesiten saber la verdad completa y sin filtros. Hasta la próxima, y que siga la pasión, que siga el debate, que siga el fútbol, el deporte que nos une a todos en esta locura maravillosa e impredecible. Che, boludo, si pensabas que lo que te contamos en la primera parte era la bomba, prepárate, porque esa fue solo la explosión inicial. Lo que se viene ahora es el terremoto, la onda expansiva que ha dejado al Real Madrid en llamas, con un vestuario que ya no es el de antes y con un plan maestro de Florentino Pérez que, según parece, tenía una segunda parte todavía más brutal. Lo que nadie se animó a contar, el grito desesperado de un jugador en pleno entrenamiento, la furia contenida de otros y la verdad detrás del caos que se desató apenas se supo la doble bomba de Jeremy Jacquet y Nico Paz. Bienvenidos de nuevo a tu canal de confianza, el único que te trae la verdad sin vueltas, combinando la adrenalina pura del clickbait con la solidez de datos verificados hasta la médula. Acá no hay medias tintas, no hay versiones edulcoradas, solo hechos que te van a volar la cabeza, un análisis tan picante, tan revelador, que te hará exclamar: no lo puedo creer, esto es una locura, una movida de ajedrez que solo un genio como Florentino podría planear, un verdadero jaque mate al sistema, una obra maestra de la ingeniería deportiva, una jugada que cambiará el juego para siempre. El vestuario en llamas, la reacción que nadie vio venir. Agárrate fuerte, porque la guerra fría en el vestuario, esa que te habíamos insinuado, se terminó de un plumazo y se convirtió en una batalla a cielo abierto. El detonante fue un entrenamiento a puertas cerradas, un escenario donde la prensa no puede ver, donde los rumores se cocinan y donde las verdades más crudas salen a la luz. Apenas se confirmó la llegada de Jacquet y el retorno de Nico Paz, el ambiente se cortó con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Los jugadores, que un día fueron hermanos, que un día se mataban por el otro, ahora se miran con recelo, con desconfianza, como si el otro fuera el enemigo. Y el causante, no es otro que el propio Florentino Pérez. La decisión del Presi, de mover fichas en silencio, de sorprender al mundo y a su propio plantel, generó una ola de incertidumbre que nadie esperaba. ¿Quién iba a jugar? ¿Quién iba a quedar relegado? Los que hasta hace poco se sentían intocables ahora dudan, se preguntan si su lugar está seguro, si la nueva filosofía de Xabi Alonso los va a dejar fuera de la rotación. Y el grito, boludo, el grito que nadie se animó a contar, fue el de uno de los pibes más prometedores del Real Madrid. Entonces, ¿para qué estoy acá si traen a otro? Se escuchó en el campo de entrenamiento, una frase que fue un puñal para la moral del vestuario, una declaración de principios de que la competencia interna ha pasado de ser sana a ser una guerra sin cuartel. Muchos aseguran que Florentino está jugando al ajedrez, pero se está olvidando de que las piezas tienen sentimientos, que el vestuario es un polvorín a punto de explotar, y lo que te puedo decir yo, que me pasé horas analizando cada detalle, es que la directiva sabía que la llegada de estos dos pibes iba a generar una revuelta. Pero se arriesgaron, se la jugaron. ¿Por qué? Porque el Real Madrid de hoy, el Real Madrid de Xabi Alonso, es un club que no se casa con nadie, que no le teme a las decisiones difíciles, que prefiere ganar a tener un vestuario tranquilo. Si te parece que esta revelación es una locura, si sentís que el corazón te va a explotar con esta noticia,
Dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás del caos, la verdad que no se ve en los titulares. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. La traición de la dirigencia y el futuro de Camavinga. Pero espera, que la historia tiene una vuelta de tuerca todavía más brutal. Porque mientras el mundo se enteraba de la doble bomba, la prensa de Manchester ya había encendido sus alarmas. El nombre de Eduardo Camavinga empezó a sonar con una fuerza que asusta, un rumor que hasta hace poco parecía una locura, un chiste de la prensa. Muchos aseguran que la dirigencia del Manchester United ha puesto 80 millones de euros sobre la mesa de Florentino, y lo que te puedo decir, che, es que el rumor es tan fuerte que ha generado pánico en el entorno del francés. La llegada de Jacquet y Paz ha dejado claro que el Real Madrid tiene un plan para el futuro, y ese plan, según parece, no incluye a todos. La idea de Florentino, según los que saben, es tener un plantel con menos figuras, pero más jóvenes, más talentosos, más comprometidos. Y en ese plan, Camavinga, que un día fue el fichaje del futuro, ahora podría ser la moneda de cambio. El pibe, con una mirada que denota una tristeza infinita, no entiende nada. Él llegó a Madrid con un sueño, con la ambición de ser una leyenda, de ser una pieza fundamental en el mediocampo del futuro. Pero el fútbol, como la vida, es una lotería, y la llegada de Xabi Alonso, la nueva filosofía del club, lo ha dejado en un segundo plano. ¿Qué va a pasar? ¿La dirigencia va a dejar ir a un jugador que todavía tiene un potencial brutal? ¿El Manchester United va a dar el golpe de gracia y se va a llevar a la joya que un día fue el futuro del Real Madrid? La respuesta, che, está en el aire, y el desenlace de esta historia va a ser el más brutal, el más inesperado de todos.